En este video tutorial estaremos hablando acerca de la administración de seguridad con SQL Server 2012. Los temas que estaremos abordando son control y mantenimiento de la integridad de datos, administración de usuarios, asignar y configurar roles fijos de bases de datos, crear y asignar roles de bases de datos, esquemas y roles fijos del servidor. La administración de seguridad consiste en determinar cuáles son los permisos que tendrán los usuarios para acceder a los objetos de la base de datos, de manera que se puedan configurar y se les pueda dar un seguimiento. Iniciamos entonces con los modos de acceso. Estos pueden ser mediante autenticación de Windows o autenticación de SQL Server. Autenticación de Windows, tenemos que indicar entonces el dominio y el nombre del usuario de Windows, que en este caso es la cuenta del sistema operativo, y le indicamos que le pertenece a Windows. El otro modo es la autenticación con SQL Server mediante un login más password. Solamente tenemos que indicar el nombre del login que vamos a crear y colocar el password. Bien, realizando un ejemplo, tenemos el dominio que se llama cbande. Este nombre también es el mismo de la instancia. Tenemos carlosbdb, que es el nombre de la cuenta del sistema operativo, y le indicamos que le pertenece a Windows. La otra forma de crear el acceso es mediante autenticación de SQL. Aquí entonces estamos creando un login de nombre especialista y le estamos dando el password 1234. También podemos hacerlo directamente con el asistente. En la carpeta seguridad buscamos entonces la carpeta logins y le damos nuevo login. Podemos buscar entonces cuáles son los usuarios del sistema operativo. Y también podemos crearla de esa manera. Y tenemos la otra forma también. En este caso indicamos que es una cuenta de autenticación con SQL Server. Decimos que se llama especialista. Y indicamos el password. Se puede realizar de las dos maneras.
que es el nombre de la entidad de seguridad, y vamos a agregarle un usuario de nombre administrador. Ahora él ya tiene un acceso a la base de datos universidad mediante el usuario administrador. No tiene permisos en la base de datos, pero ahora seleccionamos la base de datos universidad y observan entonces que él ahora sí tiene. Ahora observan que él sí puede entonces revisar la estructura que contiene la base de datos. Sin embargo, él no puede ver las tablas, no puede ejecutar los procedimientos almacenados, ni puede revisar las vistas que están en el sistema, absolutamente ningún permiso. El único permiso que le di yo es el de acceso a la base de datos. Vamos a generar entonces, observan que aquí tengo el login especialista. Vamos a generar una nueva consulta con él. Observan que él puede seleccionar la base de datos universidad. Ahora supongamos que él quisiera seleccionar la tabla estudiante. No tiene acceso. La tabla carrera. Tampoco tiene acceso. Este query yo lo estoy trabajando desde el SA. Observen, como el SA tiene todos los permisos, entonces vamos a concederle al usuario administrador los permisos de selección en la tabla estudiantes y los permisos de selección en la tabla carrera. Entonces utilizamos la estructura que les había explicado anteriormente. Grant Select, permisos de selección en la tabla estudiante para el usuario administrador. Le concedimos permisos en la tabla estudiante y carrera de selección. Nos regresamos entonces al query del especialista, que es el login. Observan entonces, selecciono y miren que ahora él ya puede ver el contenido de las dos tablas. Carrera. Y puede ver el contenido de la tabla estudiante. Vamos a darle ahora permisos de insertado en la tabla carrera. Revisamos ahora. Estoy insertando un registro en la tabla carrera solamente para verificar que el usuario administrador tiene permisos de insertado. Bien, ahí lo acabo de insertar. Supongan ahora que le deniego el permiso, entonces utilizo el comando revoke. Insertado. Retorno nuevamente al especialista. Vamos a cambiar aquí. Vamos a decir administración turística y hotelera. Y efectivamente entonces observamos que el permiso de insertado está denegado en el objeto carrera. Si se lo volvemos a conceder, grant, especialista, seleccionamos entonces y él entonces ya puede insertar el registro. Ahora sí. Lo que pasa es que varchar
creo que solamente está establecido en carrera. En el título solo puede ingresar no más de 20 caracteres. Y ese era el error que me estaba generando, pero ya logré insertar el registro. Bien, entonces tenemos que dimos permisos de selección en carrera y estudiante y dimos permisos de insertado en la tabla carrera. También vamos a dar permisos de actualizado en la tabla carrera para administrador. Bien, entonces ahí actualizamos y aparece el registro actualizado. También podemos darle permisos de borrado. Estamos probando los permisos que habíamos especificado en la presentación. Hemos borrado el registro. Aclaración, en principio los registros de ya ven que no aparece ya el registro. En principio los registros de una base de datos no se borran, sino que pasan a ser parte del historial de la base de datos. Lo que se le agrega o lo que se recomienda es que se le agregue un estado indicando si el registro está activo o inactivo. Bien, entonces continuando con el ejemplo, tenemos permisos para selección, insertado, actualizar, borrado. Voy a hacer una conexión con el SA solamente para verificar qué procedimientos contiene la base de datos universidad SA. Me acabo de conectar aquí, tengo una segunda conexión con el SA. Yo puedo tener dentro del explorador de objetos distintas conexiones con distintos usuarios, con distintos logins, entidades de seguridad, hago la aclaración, y entonces tenemos dentro de la base de datos universidad, como es el SA puede ver cualquiera de los objetos. Tenemos entonces un procedimiento almacenado de nombre sistemas cantidad, que lo que devuelve, vamos a revisar, solamente se ejecuta, vamos a revisar qué es lo que hace. Bueno, me retorna entonces la cantidad, parece, de estudiantes. Vamos entonces a darle a especialista permiso para que él pueda entonces ejecutar este procedimiento almacenado. ¿A través de quién? A través de su usuario administrador. Entonces le voy a decir grant execute. Colocamos el nombre del procedimiento almacenado. Ahora sí. Ahora observemos que especialista va a poder ejecutar este procedimiento almacenado. Y perfectamente también lo puede ejecutar. Lo que devuelve este procedimiento almacenado es una cantidad. Existen otros procedimientos almacenados,
solamente para verificar. Él no tiene permisos de ejecución de estos procedimientos almacenados. Dice el permiso de ejecución en el procedimiento, en el objeto ingresar carrera, que es un procedimiento almacenado, ha sido en este caso denegado. Igual tendría que darle permiso para que él pueda ejecutarlos. Por ejemplo, en el procedimiento almacenado ingresar carrera, regresamos a especialista entonces. Y como el ingreso, entonces vamos a colocar los campos. Vamos a poner medicina. Bien, ahí está entonces ejecutando el procedimiento almacenado. Si lo volvemos a quitar, solamente es para validar que funciona. Y él ya no tiene permiso para ejecutar este procedimiento almacenado. Igual sucede con las vistas, las funciones. Vamos a revisar. Dentro de las vistas, yo concedo el permiso con la instrucción select. Igual con las funciones. Vamos a revisar si la base de datos tiene alguna función. Tiene una vista que se llama tabla de estudiantes versus carrera. Vamos a ver qué contiene. La parte de las funciones ya la vimos. Esta es una vista, hago la aclaración. Observemos si él entonces puede no tiene permiso de ejecución, entonces de igual manera le damos permisos para que él pueda ejecutar la vista. Decimos gran select, colocamos el nombre de la vista, para administrador. Regresamos entonces a especialista y observamos entonces que ya puede ejecutar la vista. Bien, ahora vamos a hablar acerca de los roles de servidor y bases de datos en SQL Server. Los roles fijos del servidor están pensados para su uso en la administración de SQL Server y los permisos asignados en cada uno de estos roles no se pueden modificar. Se pueden asignar inicios de sesión a roles fijos de servidor sin necesidad de disponer de una cuenta de usuario en una base de datos. Es por eso entonces que el rol fijo del servidor se asigna directamente al login. Por ejemplo, el rol fijo del servidor sysadmin incluye a todos los demás roles y cuenta con un ámbito ilimitado. Se recomienda que este tipo de rol no se agregue a entidades de seguridad que no sean de confianza. Los miembros del rol sysadmin disponen de permisos administrativos irrevocables en todas las bases de datos y recursos, en este caso del servidor. Los roles fijos de bases de datos se asignan a los usuarios y cada usuario obviamente está asignado a un login. Los roles fijos de bases de datos administran en este caso los objetos que contiene la base de datos.
Yo puedo también personalizar un rol de base de datos. Puedo entonces agregarle permisos de insertado, borrado, selección, actualizado y ejecutado de manera personalizada al rol, y el rol se lo asigno al usuario. Vamos a estudiar los roles fijos del servidor. Comenzaremos por ahí y después explicaremos los roles fijos de bases de datos. ¿Dónde podemos ubicar los roles fijos del servidor? En la carpeta seguridad encontramos una carpeta que se llama roles del servidor, que nos despliega cada uno de los roles fijos del servidor. En la página de la Microsoft podemos encontrar información acerca de cada uno de ellos. El primero es sysadmin. Puede realizar cualquier actividad en el servidor. El rol sysadmin equivale a tener cada uno de los roles. Server admin puede cambiar las opciones de configuración del servidor y apagarlo. Los inicios de sesión que tengan este rol pueden configurar si el arranque de la instancia va a ser de manera manual o de forma automática. Inclusive pueden administrar el SQL Server Agent. El Security Admin es el encargado de administrar todos los permisos de cualquiera de los inicios de sesión y sus usuarios en las bases de datos. Y miren, el rol Security Admin se debe tratar como equivalente al rol sysadmin. El Process Admin puede finalizar los procesos que se ejecutan en una instancia. El Setup Admin puede agregar y quitar servidores vinculados. El Setup Admin puede agregar a otras instancias componentes como Analysis Services, Integration Services. Tenemos el Bool Admin. Este rol permite ejecutar la instrucción bool insert, que es una instrucción para realizar insertados masivos en las tablas. Disadmin permite administrar los archivos de disco. Permite administrar entonces los dispositivos en los cuales se estarán guardando los respaldos. El DB Creator puede crear, modificar, quitar y restaurar cualquier base de datos. Y el rol público, que representa tener los permisos mínimos. Por defecto, cuando yo hago la creación de un inicio de sesión en SQL, un login, por defecto SQL Server le asigna el rol público. Vamos a ver unos ejemplos. Entonces tenemos el login especialista. Vamos a agregarle entonces al login especialista el rol sysadmin. Utilizamos siempre el procedimiento almacenado de la base de datos master. Y entonces escribimos el inicio de sesión. Y decimos que le voy a agregar el rol de base de datos sysadmin. Observan que lo estoy haciendo desde un query con permisos de ejecución del SAT. Ahora sí, entonces voy a conectarme con especialista. Observan ahora que especialista puede desplegar cualquiera de las bases de datos. Observan, puede ver las tablas, puede realizar cualquier actividad, porque el rol sysadmin equivale a darle todos los permisos en la instancia del servidor. Para quitar ese rol, entonces, solamente damos el comando drop. Otra manera de agregar el rol de servidor puede ser directamente con el asistente. Podemos agregarle entonces la propiedad sysadmin. Se la podemos quitar en caso que la tenga, no hay ningún problema. Aquí mismo también puedo cambiar el password
puedo modificar el estatus si yo quiero deshabilitar al usuario, etcétera, ¿no? Vamos a agregarle otro rol. Vamos a agregar el rol DBCreator. Significa que este usuario puede crear bases de datos. Y ahí está efectivamente la base de datos creada. Ahora vamos a trabajar con el, bueno, también puede crear estructuras dentro de la base de datos. Vamos a crear una tabla sencilla. Bien, entonces ahí tenemos creada la tabla dentro de la base de datos prueba. Vamos a refrescar aquí. Y ahí está la prueba. Ahora vamos a trabajar con el rol sysadmin. Sysadmin le permitirá entonces crear un medio de almacenamiento. Y vamos a quitarle el rol anterior que tenía, que era el DBCreator. Sysadmin entonces le permitirá a especialista crear dispositivos de seguridad, dispositivos de almacenamiento para enviar los respaldos que se realicen en la base de datos. Vamos a agregar entonces un rol de base de datos para que él pueda, en este caso, crear respaldos de la base de datos universidad. Vamos a la base de datos universidad, buscamos los roles de bases de datos y ahí tenemos entonces el rol Backup Operator. Para revisar entonces el nombre del usuario, dice entonces de que él tiene un usuario dentro de la base de datos universidad cuyo nombre es administrador. Colocamos entonces el nombre al cual le vamos a dar el permiso, que es Backup Operator. Se lo damos a administrador. Y ahí está entonces, administrador. Le acabamos de asignar un rol de base de datos, no rol de servidor, para que pueda realizar las operaciones de backup sobre el medio de almacenamiento que hemos creado para guardar los respaldos full de la base de datos universidad.
Y bien, ahí tenemos el respaldo creado por el usuario administrador. Bien, podemos seguir trabajando los roles. Vamos a quitar el rol de sysadmin. Si lo quitamos entonces a especialista. Vamos a agregar entonces el rol security admin. Antes de agregarlo vamos a comprobar que él no puede crear inicios de sesión. Vamos a poner una prueba. Ahora entonces vamos a otorgarle el rol. Observan, ahora ya puede crear entonces inicios de sesión. Incluso darle permisos de acceso a otras bases de datos y concederle permisos. Bien, hasta ahí entonces hablaríamos de los roles del servidor. Vamos a probar ahora con los roles de bases de datos. Nuestra base de datos ejemplo, universidad. Observemos que los roles son Backup Operator, Access Admin, Data Reader, Data Writer, Denny Data Reader, Denny Data Writer, Ogner y el Security Admin. Y está el rol público. Cuando yo asigno un usuario a un login por primera vez dentro de la base de datos, el rol por defecto es el público. El owner significa que es el propietario, si puede realizar cualquier acción. Si tiene Denny Data Writer significa que no tiene permisos o los permisos de escritura están 100% revocados. Ni con la sentencia grant le puedo conceder permisos de escritura. Igual con los permisos de lectura. Los permisos Data Writer y los permisos Data Reader son totalmente a la inversa. Si yo le asigno el rol Data Reader al logins, o en este caso al usuario administrador que le pertenece al login especialista, voy a poder realizar select de todas las tablas porque tiene el rol de lectura, y el rol de escritura Data Writer le va a permitir al usuario actualizar e insertar dentro de la base de datos. Backup Operator es el rol que le permite realizar backup e incluso realizar restauraciones de la base de datos. Access Admin, que le permite administrar las estructuras de la base de datos en conjunto con el owner. El owner puede realizar, es equivalente a cada uno de los roles de bases de datos. Bien, entonces ya habíamos probado con Backup Operator. Vamos a quitarle este rol. Vamos a quitarle también el rol de Security Admin. Bien, entonces ahora vamos a darle permisos dentro de la base de datos mediante el rol Backup Operator. Entonces le permitirá realizar backup de la base de datos. Vamos ahora a agregarle un rol Data Reader. Ahora entonces si me conecto con especialista, es el que está aquí, ya lo tengo conectado. Vamos a actualizarlo.
Observen que ahora él puede ver todas las tablas. Nos vamos a especialista. Por ejemplo, carrera. Ahora sí. Pero no tiene permisos de insertado ni tiene permisos de actualizado. Solamente tiene permisos de lectura porque fueron los que les concedió el rol. El usuario también puede tener más de un rol dentro de la base de datos. Vamos a confirmarlo. Vamos a agregarle el rol Data Writer. Y ahí entonces él ya puede actualizar y puede seleccionar porque tiene los dos roles. Para visualizar los permisos, los roles asignados, utilizamos el mismo comando que utilizamos con los logins, solo que en este caso le ponemos user y se llama administrador. Observan entonces que tiene los dos roles, el rol Data Reader y el rol Data Writer. ¿De acuerdo? Supongamos ahora que el usuario administrador tiene permisos de acceso a todas las tablas de la base de datos universidad. Y supongamos que yo quisiera revocarle el permiso de lectura y escritura en la tabla carrera y en la tabla docentes. Fácilmente diríamos que el comando a utilizar aquí es revoke. Vamos a probar primero con especialista con su acceso mediante administrador que es el user, que puede acceder a la tabla docentes y a la tabla carrera y ver sus registros. Esto sucede porque le acabamos de dar el rol de Data Reader, por lo tanto él puede leer el contenido que tienen las tablas. Pero supongamos, este permiso se le dio a través del rol. Pues supongamos ahora que yo quiero revocarle y decir, bueno, le concedí el permiso en todas las tablas, pero yo quiero denegarle el acceso en carrera y en docente. Entonces diríamos revoke select on, y ponemos el nombre del objeto, en este caso carrera, administrador. Y vamos a observar algo interesante, no lo va a realizar. No va en este caso a revocarle el permiso. Entonces aquí es donde viene la diferencia. El revoke solamente lo utilizo cuando los permisos han sido personalizados. Pero para entonces quitarle un permiso que ha sido concedido mediante un rol, utilizo el comando deny. Selecciono, se lo quité en carrera y observan que ahora sí el permiso ha sido denegado. Igual entonces en docentes, la tabla docentes, igual ya le quitamos el permiso. Y él tiene el permiso de acceso en las otras tablas, se le fue concedido por el rol estudiante no existe, es estudiante el nombre de la tabla. El permiso de acceso se le fue concedido por el rol Data
writer y data reader. Ahora, yo también puedo crear un rol, puedo decir create. Bueno, vamos a quitarle los roles que le asignamos, en este caso, al usuario administrador. De la misma manera en como se los concedimos, también se los vamos a quitar. Se los vamos a quitar todos. Ahora sí, entonces, si verificamos, estudiante, ahora sí. Ahora entonces vamos a personalizar un rol de base de datos y vamos a decir que se va a llamar digitador. Este rol va a tener el permiso de selección en la tabla carrera. Y va a tener permisos de insertado. En la tabla carrera también. Vamos a crear el rol y observen, en vez de colocar el usuario como hacíamos anteriormente, colocamos el nombre del rol. Damos F5, ya tenemos creado el rol. Ahora, este rol, si yo se lo asigno a un usuario, el usuario va a tener permisos de selección en la tabla carrera e insertado en la tabla carrera. Vamos a asignarle entonces el rol siempre con el usuario administrador, que es el con el que estamos haciendo las pruebas. Observan que aquí no tiene permisos de selección y tampoco tiene permisos de insertado. Entonces ahora decimos, de la misma manera en como le agregamos el rol aquí, se lo agregamos diciendo que esta vez se llama digitador. El rol se crea dentro de la base de datos, siempre tenemos que fijarnos que la tenemos en uso. Ahora sí, ahora regresamos a especialista. Y ahí tenemos entonces seleccionada la tabla carrera según el permiso que se le había dado con el rol.